Seguimos entonces con teoría de transporte Reynolds, ya como para ir ordenando y darle un poco más de sentido a todo lo que he estado hablando durante esta semana. Por lo menos los últimos videos. Habíamos llegado a que dn a dt era igual a una integral fea, ¿ya? Eh, pero esa integral fea era básicamente la tasa a la cual estaba entrando eta, n, digamos así, el volumen de control, menos la tasa a la cual estaba saliendo n del volumen de control, más menos estos términos fuentes. Así que en general nosotros nos podemos olvidar de esa integral de ahí y hablar solamente de n punto de entrada menos n punto de salida más menos todos estos términos fuentes que voy a llamar R, ¿ya? Donde n punto de, vendría a ser la tasa de entrada o salida de n al volumen de control, ¿ya? Si nosotros definimos que eta promedio, ¿ya? Que sería el valor de la propiedad eta dentro del volumen de control, el valor promedio, lo podemos definir de manera tal que el valor de eta por el volumen de control tiene que ser igual a n, ¿ya? Donde B es el volumen de control. Es el volumen del volumen de control, ¿ya? Eh, y eta es el valor promedio de la entrada. Así que todo esto de acá de n a de t nosotros lo podemos expresar en términos de las variaciones de la propiedad intensiva. Por ejemplo, la densidad. Ya, si estamos hablando aquí tenemos ejemplos, tenemos que n es igual a la masa y la masa la puedo definir en términos de la densidad promedio por el volumen del volumen de control, ¿ya? Eh, que sería en este caso acá. Eh, entonces, tenemos esta definición y lo otro que ustedes también pueden ver es que todos los flujos de entrada y salida, de entrada, los podemos definir como el valor de eta a la entrada por el caudal de entrada y el n punto de salida lo vamos a definir como eta de la salida por el caudal de salida, ¿ya? Y R lo vamos a definir como R por V, ¿ya? Donde esa es la reacción por unidad de volumen. Que eso ahí lo van a estar viendo en ingeniería ambiental con un poco más de detalle, pero se los adelanto, ¿ya? Se escribe de manera genérica como términos por unidad de volumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de acá? Nosotros vamos a reemplazar todas estas definiciones, donde esencialmente ustedes pueden ver de que si eta es el, en el caso de la densidad, tenemos que ρ es igual a la densidad de entrada. Si la densidad de entrada por el caudal de entrada, hacemos la multiplicación de la densidad por el caudal de entrada, lo que vamos a tener entonces cuánta es la masa de fluido que va a estar entrando al volumen de control por unidad de tiempo. Lo mismo que con el tema de salida. Entonces tenemos que, vamos a reemplazar, vamos a trabajar sobre el caso de n es igual a m, la propiedad de intensidad es igual directamente a la masa del volumen de control, donde podemos obtener entonces que de rho b a dt, y acá hay un promedio, la masa dentro del volumen de control va a estar aumentando porque eventualmente está entrando masa, ¿ya? Sería rho de entrada por el caudal de entrada, menos rho de salida por el caudal de salida, más o menos un R por V, y yo voy a decir a priori que ese término ahí es igual a cero porque en el caso del agua, eh, si es que yo quisiera agregar, por ejemplo, masa de agua y quiero agregar algún término fuente, tendría que agregar algún tipo de reacción química, por ejemplo, la hidrólisis para producir hidrógeno verde, ¿ya? Donde toma agua, la parte y genera hidrógeno por un lado y oxígeno. Entonces, ahí tendría un consumo de masa de agua producto de alguna reacción química asociada a la formación de nitrógeno, de hidrógeno, ¿ya? Pero en general en aplicaciones que nosotros vamos a estar viendo durante este semestre, ese término ahí va a ser igual a cero. Y aquí tenemos entonces que tenemos este sería como el primer resultado. Y
Por otro lado, podemos decir de que hay continuidad de volumen, continuidad de volumen, donde esencialmente planteamos el mismo teoría de transporte Reynolds, pero ahora para el volumen, eh, donde tenemos que, en la práctica lo que estamos hablando, que las variaciones de del, del volumen en respuesta son, las variaciones de la densidad son pequeñas, ¿ya? Existen, pero son relativamente pequeñas, entonces eso nos permite decir de que el dBA de T es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida, ¿ya? Eso, ¿ya? El, tengo continuidad de masa, conservación de masa. Los cambios en la masa se explican por que está entrando y saliendo masa a diferentes tasas, y cambios de volumen en función del tiempo se explican principalmente por una diferencia entre los caudales de entrada y los caudales que están saliendo. Si es que los caudales de entrada son mayores que los caudales de salida, que es lo que va a tender a ocurrir, entonces con el volumen dentro del volumen de control va a comenzar a aumentar. Tomen un vaso, el caudal de salida va a ser igual a cero y comiencen a echarle agua adentro del vaso. Que lo que ocurre con el agua dentro de mi volumen de control, que sería el vaso, va a comenzar a aumentar en el tiempo, ¿ya? Eso es lo que me estaría diciendo acá. Y de igual forma también va a estar aumentando la masa del fluido dentro del volumen de control, que sería en este otro caso en particular de acá, ¿ya? Eh, y ahí me gustaría hacer algunas eh, consideraciones que son más bien generales. En general, todas las entradas son forzantes, que no dependen del volumen de control o de lo que ocurre en el volumen de control. Como raro, ¿ya? Pero esto ocurre. Digo en general porque probablemente hay algún caso por ahí, pero no estoy seguro, ¿ya? Eh, eh, Tomo un vaso, ese es mi volumen de control, y le comienzo a echar agua. El agua que cae al vaso no depende del volumen de control, sino que depende del jarro que yo tengo acá arriba. Voy a definir un volumen de control, por ejemplo, de una cuenca hidrográfica de Chile, el Matequito, por decir algo, ¿ya? Río Matequito, que queda en el sur de Santiago. Séptima región, si es que más no me acuerdo. Tenemos la cuenca hidrográfica del río Matequito y ese sería nuestro volumen de control. Tenemos el caudal de salida, que sería el caudal que yo voy a estar midiendo en alguna parte, en el punto que define esa cuenca. ¿Y de dónde viene el agua? Viene la precipitación. ¿Y de qué depende la precipitación? Bueno, de lo que ocurre en la atmósfera, ¿ya? De las corrientes y todo lo que, de aire y todo lo que uno quiera. No depende de la cuenca, ¿ya? Así que también ahí se cumple este caso acá. Eh, si tengo tomo el mismo jarro de agua y le echo jugo en polvo, si es que existen, eh, ahí la masa de jugo en polvo que estaría entrando a mi frasco de jarro de agua no depende del jarro, sino que depende de mi mano que esté echando jugo en polvo arriba, ¿ya? Así que nuevamente, todo lo que son las entradas son forzantes que me están condicionando eventualmente cambios en los balances de masa, ¿ya? Balances de masa o balances de volumen, ¿ya? Eh, y ahí uno es bien poco lo que puede hacer. Tomo una manguera que llega desde afuera, que yo de esa manguera puedo hacer todo lo que quiero, la abro, la cierro, etcétera, ¿ya? Pero es una condición de borde, un forzante, que me está forzando cosas que van a estar ocurriendo dentro del sistema. Pero por el contrario, todo lo que son las salidas, sí dependen de lo que ocurre en el volumen de control, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo tengo un estanque,
y acá hay un orificio, ¿ya? Tengo un estanque con agua, el agua llega hasta una cierta altura H, y por acá tengo un orificio donde va a estar saliendo un caudal de salida. El caudal de entrada, Q0, depende de, es un forzante, ¿ya? No depende de nada del sistema, es un forzante. Pero el caudal de salida sí depende de lo que está ocurriendo acá, ¿ya? En particular, si nosotros tenemos esto de acá, es un orificio, existen una serie de relaciones que permiten calcular cuánto valen los caudales de salida y masa, etcétera, en función de lo que esté ocurriendo dentro de mi volumen de control. En particular, si tenemos un orificio, vamos a tener que el caudal de salida va a ser igual al área del orificio, que sería todo eso ahí, por la raíz de 2GH, ¿ya? Donde H es esencialmente la carga que yo tengo en términos de energía, la energía potencial que yo tengo sobre el orificio de salida. Entonces ahí el caudal de salida sería el área del orificio por la raíz de 2GH, donde este raíz de 2GH hay un equilibrio entre energía cinética, V cuadrado medio, y energía potencial GH. Entonces, si suponen de que toda la energía cinética, de que toda la energía potencial que yo tengo, G por H, se transforma en energía cinética, van a llegar de que la velocidad es la raíz de 2GH, y si esa velocidad la multiplican por el área del orificio, tendrían entonces cuánto vale el caudal. Así que depende de lo que está ocurriendo de lo que está ocurriendo adentro del orificio. Esta misma dinámica la pueden ver, por ejemplo, en el caso de los vertederos, donde la velocidad sigue siendo la raíz de 2GH, pero el área ahora depende también de lo que ocurre con la carga. Voy a tener que pasar con un video, voy a ver un video adicional para poder hacer un poco más de análisis. Así que esa es más o menos la dinámica. ¿Cuál sería la densidad de entrada? Si estamos hablando de conservación de masa, la densidad de entrada, bueno, eso depende de lo que ocurra a la entrada, es un forzante. ¿Cuál es la densidad de salida? En este caso acá, la densidad de salida se dice que se puede suponer que va a ser igual a la misma densidad que yo tengo dentro del volumen de control, ¿ya? Eh, de manera que ahora me queda una ecuación diferencial de ρ por VA de T es igual a algo que es un forzante menos algo que depende de ρ. Entonces ahí yo tengo que la densidad es la variable que yo estoy calculando y también la variable que me está condicionando cuál sería la masa de salida del sistema. Así que nuevamente este resultado de acá no solamente se restringe a los caudales, sino que también se restringe al comportamiento de la masa, ¿ya? De alguna manera, si seguimos con el caso del jugo en polvo, yo tomo un frasco, mezclo un jugo lluvia o lo que sea, voy a armar un jugo, ya va a tener un cierto sabor, ese sabor va a estar dado por la concentración de jugo dentro de mi litro, ¿ya? Y la masa a la cual va a estar saliendo es cuando yo vierto y me sirvo en un vaso, ¿ya? ¿Cuál es la concentración? ¿Cuál es el sabor que tendría ese jugo que yo estoy sacando? Es esencialmente la concentración de jugo que yo tengo adentro de mi jarro, ¿ya? Eso es lo que estaría diciendo esta cosa acá. ¿Y cuánto estaría saliendo? Bueno, depende de todo el ejercicio de mover el jarro y ahí comenzar a vertir. Podemos hacer algún tipo de problema, pero siempre se encuentran relaciones de que el caudal de salida depende de alguna manera de lo que está ocurriendo dentro del estanque, en particular cuál sería la carga. Como les decía, me voy a tener que pasar en un video y en el próximo video le voy a estar contando esencialmente eso de ahí. Pero hoy día les quería destacar lo primero es de que cuando hablamos de teoría de transporte terreno, las integrales, esas integrales las terminamos entendiendo, escribiendo en términos generales como tasas de entrada o salida a nuestro volumen de control, ¿ya? Donde definimos ahora la propiedad intensiva, ¿ya? Promedio dentro de mi volumen de control, tal que la propiedad extensiva N la escribimos como la propiedad promedio por el volumen del volumen de control. De igual forma, definimos todo lo que entra y todo lo que sale en términos de los caudales, proporcional a los caudales, y ahí me quedan las propiedades intensivas de entrada y de salida, donde se forman ecuaciones del estilo de cambios en el tiempo de lo que sea que yo estoy estudiando es igual a lo que entra menos lo que sale. La tasa de lo que entra menos la tasa de lo que sale. Tal de que si entra más de lo que sale, aumenta lo que sea que yo estoy estudiando dentro de mi volumen de control.
Si sale más de lo que entra, disminuye. ¿Ya? Y ahí aparecen temas de continuidad de masa, conservación de masa. Cambios en la masa es igual al gasto máximo de entrada menos el gasto máximo de salida, más o menos eventualmente algunos términos fuertes. Y también estaría el caso particular de continuidad de volumen, que dice que cambios en el volumen de control van a ser producto del caudal de entrada menos el caudal de salida, hasta que ese caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, aumenta el volumen, si el caudal de salida es mayor que el volumen de entrada, disminuye el volumen. ¿Y qué cosa yo rescato de estas dos ecuaciones? Es que todas las entradas son forzantes externos al volumen de control, no dependen del volumen de control, pero todas las salidas sí dependen de lo que está ocurriendo dentro del volumen de control. Y ahí aparecen este tipo de relaciones o bien este tipo de supuestos donde la concentración de salida es igual a la concentración que yo tengo dentro del volumen de control. En el último video ahí les termino de cerrar ideas. Chao.